Finalmente se estrenó Spider-Man Brand New Day, el nuevo capítulo de Spider-Man dentro del MCU. Pocos recordarán, o esa impresión me da, que al principio fui reacio a la transición o cambio de Andrew Garfield a Tom Holland, similar a lo que le pasó a muchos con Tobey Maguire a Andrew Garfield. La cosa es que, si bien no era hater, al tener una página y querer ser un creador de contenido de Spider-Man, me sentí un poco obligado a crear el contenido, pero seguía. Así fue, incluso para Far From Home. Incluso múltiples veces compartí este sentimiento de que me sentía súper insatisfecho con el nuevo Spider-Man que se supone es el definitivo, pero la mayoría de veces recibía palabras de reproche que no mejoraban esa culpa de no poder disfrutar de mi personaje favorito de toda la vida. Fue así que llegamos hasta No Way Home, un volantazo obligado por una pandemia mundial, lo cual ayudó a que la historia fuera, si bien no mejor, al menos diferente, y que el secretismo, por supuesto, aumentara. Fue ahí donde alcancé un pico de popularidad importante gracias a la cantidad de cosas que mostraba y desmentía para el fandom de habla hispana. Finalmente sentía que me hacía de un lugar importante como creador de contenido. Eso sumado a que sí había una historia que me motivaba a ir al cine, la aparición de mis dos Spider-Man favoritos, más acción por supuesto y todo lo que el tema multiversal prometía. Spider-Man No Way Home terminaba con una promesa de algo diferente que vendría finalmente sin Ned, sin MJ y sin todo aquel personaje que haya visto el rostro de Spider-Man. Pero no fue del todo así, ya saben. Todo este contexto te lo doy porque esta es justo la historia que muchos de ustedes también vivieron. Un vaivén de emociones y expectativas que nos traen hasta Spider-Man Brand New Day con muchas ganas de ver solo una película buena de Spider-Man. Se escucha raro, ¿verdad? Pues parecería que eso es lo que siempre hemos estado buscando, pero la vara con Jon Watts y los guiones anteriores de las primeras entregas con Tom Holland estuvieron tan bajas para una importante mayoría que ahora solo pedimos algo digno, decente e individual para el personaje, cosa que se cumple en su mayoría con esta entrega. Ahora sí, vamos a esa reseña. Nuevamente y al igual que en No Way Home, los fans y creadores de contenido, solo los más honestos, creamos el hype alrededor de Brand New Day, por las razones que acabo de explicar. La campaña de marketing arrancó con todo en los últimos 3 meses, estoy seguro que a consecuencia de la confianza que tenían en el éxito de la película. Las filtraciones la verdad que no ayudaron mucho e indudablemente arruinaron la mayor de las sorpresas en la película, Jean Grey. Y es que después de haber tratado de esconder a Andrew Garfield y Tobey Maguire en la anterior entrega, difícilmente algo se nos va a escapar a los creadores de contenido en el futuro. Ya deberían de pensar en una estrategia diferente. Pero aún así, todo sumaba el hype que veníamos sintiendo, que no paraba de crecer con cada foto del set, cada filtración, cada nuevo arte promocional o póster que nos revelaban. Cosa que mejoró indudablemente en esta entrega. Pero finalmente llegó el día de estreno y yo, así como muchos, estábamos emocionados por acudir a las salas de cine y ver si efectivamente estábamos ante una posible obra maestra del arácnido. De entrada puedo dar fe a que los balanceos mejoraron muchísimo en esta entrega y para nada me extraña que hayan tomado mucho en cuenta los videojuegos de Insomniac, algo que hace aproximadamente un año ya había yo reportado en mi página a modo de exclusiva, pues estuve en contacto con alguien de la producción durante un periodo de 2 meses y 14 días, hasta que tuvo que cambiar otra producción, la serie de Harry Potter. Aún así continué con buenas fuentes que me proporcionaban información e imágenes que muchas veces me arrepentía de ver porque me arruinaban ciertas sorpresas y al final me decían algo del tipo: pero no lo publiques ni hables de esto todavía, por favor, que quede entre nosotros. Entonces yo quedaba como: tamare, entonces ¿cómo se supone que me vayan a creer o para qué me terminaste diciendo esto? Pero obviamente no me quejaba para no perder ese contacto. Y a ver, lo de los balanceos, tengo que mencionarlo porque antes parecía como cuando activabas el viaje rápido en Marvel's Spider-Man, como que no veías mucho cómo se trasladaba Spider-Man exactamente de un lugar a otro, a excepción de unas contadas situaciones. Es como que le quita los balanceos a Spider-Man y ¿qué te queda de divertido, de entretenido, de llamativo? No mucho, a excepción de las peleas, y tampoco es que hubiera muchas en la trilogía pasada, pero bueno, tenía que mencionarlo. El montaje inicial de Spider-Man Brand New Day es precioso. Te pone en sintonía rápidamente sobre cómo es actualmente la vida de Peter Parker, completamente consumida por ser Spider-Man. Aunque siento que lo hacen desde un punto de vista más positivo. No pasa mucho tiempo para que los personajes de MJ y Ned aparezcan. Sí, porque Peter no ha podido pasar de ellos, los extraña muchísimo. El montaje inicial no es del todo como yo lo esperaba, pero indudablemente no decepciona. Nos muestra a Spider-Man full en la actividad heroica y siendo completamente amado por Nueva York, cosa que contrasta con lo que habíamos visto al final de Far From Home y No Way Home.
Acá empiezan los dolores musculares de Peter, los dolores de cabeza constantes. El progreso de Peter como Spider-Man es evidente. Tiene un lugar poco lujoso pero más amplio que ahora funciona más como una base. Se nos muestra que se ha hecho de nuevos enemigos y uno que vuelve desde hace muchos años en Homecoming. El traje, que es una absoluta belleza en colores y diseño, más este montaje nos introduce a lo que vendría a ser en equivalencia un número 1 de The Amazing Spider-Man, donde te cuentan dónde está Spider-Man actualmente, un montaje de varios villanos y un inicio más fresco. Pero ya sabes, en los cómics este tipo de promesas pues no duran mucho. Acá al ser un formato fílmico se siente como lo que hemos venido buscando desde Homecoming hace casi 10 años. Una nueva oportunidad de balanceo y aventuras. Lo que termina de aportar esas vibras a un universo conectado de forma sana o una aventura super comiquera es el hecho de que haya más personajes del universo Marvel, como Yelena, personaje que está ahí como una informante muy importante que ayuda a Spider-Man con cierta información para encontrar a cierta persona que anda saltando de una mente a otra para atacar a Damage Control. Diría que Bruce Banner también está puesto aquí por esa razón, pero me parece que su participación no fue suficiente, incluso como Hulk. Me quedó un poquito, así, solo un poquito debiendo, pero hablaré de eso un poco más adelante. La relación de Spider-Man con Frank Castle o Punisher me parece hasta cierto punto orgánica, quizás siendo esto resultado de la buena amistad y química que los actores tienen detrás de cámaras. Para mí funciona, pero entiendo que para muchos no, ya que Punisher es un personaje súper violento, traumado y con muchos problemas de ira. Acá sí o sí tenían que rebajar el tono del personaje, y creo que no le va tan mal, pues sabe que de entrada está tratando con gente bastante joven, es por eso que su relación no es ni siquiera similar a cómo es con Daredevil, por ejemplo. Quiero decir, entiendo que los fans de Punisher no estén conformes, pero para mí funciona. Incluso la escena donde hace el tonto siendo Spider-Man en la ventana del hospital, me agrada muchísimo. Escena que por cierto amé y es muy Spider-Man. Y de hecho me recordó bastante a la historia escrita por Dan Slott para The Amazing Fantasy 1000. Peter tiene un montón de tecnología a su disposición, pero afortunadamente ya no se siente como si fuera patrocinada por Tony Stark. Puede que se sienta su influencia, sí, porque después de todo no se puede negar el pasado, aunque si me lo preguntan a mí, ya no veo a Tony Stark por ningún lado, algo que personalmente siempre sentí forzado, a pesar de ser una especie de padrino para Peter Parker. Nunca sentí como ese cariño ni esa lástima al perder a Tony Stark de parte de Peter Parker, entonces no sé, como que nunca funcionó. Todo es bastante positivo en toda esta primera parte, es todo lo que esperábamos ver. La relación prácticamente laboral que Peter y Jean DeWolf tienen me encanta. La verdad es que no esperaba que fueran tan cercanos y llega a tener tintes que, más que maternales, siento que son más propios de una buena amistad y camaradería, casi como si fuera un compañero de trabajo. Hay escenas que me recuerdan muchísimo a The Amazing Spider-Man 2 y mucha gente que lee en internet este tipo de opiniones se están quejando pensando que estamos tomando a dicha cinta como un blueprint. Y si bien no es así, me parece lógico que lo veamos de esa forma, pues puedes reprocharle montonazo de cosas al guión de The Amazing Spider-Man 2, pero sus balanceos y efectos... no. Después de todo, estamos hablando de dos obras que tratan del mismo personaje, representadas en un mismo lenguaje, el lenguaje cinematográfico. Me encanta la trama que trata de explicar que Peter está bajo mucha presión por cumplir sus propios estándares como superhéroe de su ciudad, intentando llenar un enorme vacío que es su soledad. Creyendo que hace lo correcto, este se aísla e incluso sus habilidades sociales parecen verse afectadas debido a que se ha mantenido aislado por mucho tiempo de la sociedad. Esto provoca o apresura su mutación genética en Spider-Man, que comienza a convertirlo más en una araña que en una persona. Antes de pasar a cualquier otra cosa, quisiera hablar de su soundtrack. Soy muy fan de Michael Giacchino en todo lo que no tenga que ver con Spider-Man. Y es que cualquier tema principal de Spider-Man en el cine se siente muy superior al tema compuesto por él desde Homecoming, que no ha cambiado mucho con el paso de los años, siendo lo más rescatable para mí su reinterpretación del tema de la serie de los 60s, el tema de Mysterio en Far From Home y el tema final de No Way Home. Realmente siento que en la saga Home fue poco versátil, jugó muy a la segura. Pues estamos hablando del mismo compositor que hizo estas joyas.
No digo que sea directamente malo, solo no es de mi gusto y para mí es casi un hecho que si lo pones al lado de los otros soundtracks de Danny Elfman o Hans Zimmer, por ejemplo, por lo menos queda como el menos agraciado. Incluso el soundtrack de John Paisano para el videojuego de Marvel's Spider-Man le hace bullying cualquier día de la semana a los primeros 3 soundtracks de Giacchino. Eso hasta ahora, porque ahora sí que hay buenos temas. No logro determinar qué posición le daría en mi top personal al soundtrack de Spider-Man Brand New Day, pero por fin puedo decir que hizo algo a la altura de la obra, del momento y de la situación. La forma en la que Giacchino deconstruye el tema principal de este Spider-Man con un sintetizador dándole vibras nostálgicas simplemente me encanta. Y es que esto sí es un poco personal, pero esa vibra baladosa y ambiente nostálgico me encanta. Me da una sensación similar a Eulogy de Stranger Things. Pero más me recuerda al tema de la RPD del reciente Resident Evil Requiem, pues hacen algo similar, toman notas del tema original, lo destruyen para armarlo en algo totalmente nuevo, que suena a ese tema de hace años, pero con una completa atmósfera que invita a la calma y la nostalgia, quizás también un poco a la melancolía, pero siento que eso ya depende del oyente. Aún así quería tomar estos ejemplos que sí suceden desde mi experiencia auditiva. Sweet New Day es mi tema favorito del soundtrack de la película. Por fin siento que hay algo diferente en lo que marca Michael Giacchino para una película de Spider-Man. Y bueno, eso por fin lo agradezco muchísimo. Ahora, devolver a Spider-Man al ambiente urbano es un completo acierto, algo que desde mi punto de vista nunca debió de haber dejado de lado ninguna de las películas anteriores, pero bueno, se agradece que hayan intentado cosas buenas, pero no jalaron, no funcionaron, perdón. Lo intentaron por 2, casi 3 películas, porque No Way Home apenas si lo ves balancearse y bueno, ya está en la ciudad. Jon Watts no fue el único responsable de que la saga Home no conectara con todos los fans de Spider-Man en la saga anterior, pero sí es la cara de todos los que estaban detrás preparando el producto, además de que mucho de lo que ves en pantalla es resultado de cómo el director quiso contar la historia que alguien dejó en sus manos. Nunca fui fan de Watts y me alegro mucho que no haya llegado a los Cuatro Fantásticos porque de verdad siento que la liberaron por poco. Y hablando de Watts, la verdad que su modo de dirigir era un poquito lento, tal vez un poco extraño para algunos. De repente como que se abusaba mucho del CGI en escenas que yo considero que ni siquiera lo necesitaban. Y acá eso que casi está olvidado por completo. Neta, Destin Daniel Cretton es un acierto muy cabrón. Y hablando de él, traer a Destin Daniel Cretton a la silla del director fue un acierto total. Pues desde Shang-Chi recuerdo haber pensado que sería genial una película de Spider-Man así, con acrobacias, golpes y grandes secuencias de pelea milimétricamente coreografiadas. Y Dios mío, no me equivocaba. Realmente es genial ver eso en Spider-Man. Lo bien que se ve Spider-Man es consecuencia de una visión alcanzada por el director, las aportaciones de Tom Holland y el resto del crew de confianza de Destin, como Brett Pollack, su director de fotografía de cabecera, y Peng Shang, el coordinador de peleas y acrobacias. Ambos tienen participación en Shang-Chi y Pollack también en la serie de Wonder Man. La química de Holland y Zendaya en pantalla es vibrante, se nota la confianza y el nivel actoral de ambos. Al ver actuar a Zendaya indiferente con Tom, porque así lo solicita el guión, no dejaba de pensar en lo que sentía Holland tomando en cuenta que es ahora su esposa. Sé que a muchos no les gusta la presencia de Zendaya y Ned, pero amé mucho esta interacción, sobre todo porque rompió con ese cliché que sí me esperaba, que era que todo volviera a ser como antes después de que Peter le contara lo que pasó con el hechizo de Strange y que le dijera te amo. Pero la lógica y el sentido común hace de esa escena dolorosamente un acierto. MJ no ama a Peter, pero no porque quiera ser cruel o malintencionada con él, es que simplemente no lo recuerda ni sabe quién es. Duele, pero me gusta que sea un poco más realista y menos poder del amor que arregla todo. Algo que se va un poco al tacho de basura al final. Todo lo relacionado a Spider-Man en esta película me encanta, pero no todo es perfecto. Lamentablemente, hay que ser justos e imparciales. Hay ciertos aspectos de la cinta que siento que flaquearon. Pero si tuviera que resumir todo lo bueno, diría que todo lo relacionado a Spider-Man, sus allegados y las referencias a los cómics, en su gran mayoría es muy bueno. Tanto visual como narrativamente hablando. Pero no, repito, no es perfecto. Hay mucha gente que la veo bastante emocionada. Bueno, yo respeto, pero creo que yo tengo la mente un poco más fría en ese sentido. Hay algunos aspectos de la cinta que si bien no es que no me gustaran, no me terminaron de convencer.
Por ejemplo, ¿de qué chuchas trabaja Peter Parker? Nunca lo vemos en toda la película y digamos que dinero no le falta. También siento que era un buen momento para que metieran a J. Jonah Jameson a quejarse de Spider-Man a pesar del buen trabajo que está haciendo. Pero bueno, esos fueron detalles que siento que muy poca gente notó. Hay mucho material eliminado, por ejemplo, que si bien no es algo raro en la industria, sí que me molesta que sea tanto porque lo vimos a través de los trailers, TV spots o incluso en la merch, que de hecho yo trataba de evitar postear en mis redes para que mi audiencia fuera más fresca a verla en el cine, por lo menos hablando de los TV spots, pero varias de esas cosas no llegaron al corte final. Como la escena donde intentan inyectar a Spider-Man con fines educativos para unos chicos en la escuela, diálogos entre Spider-Man y Punisher, el traje del final de No Way Home, que honestamente era una de las cosas que más esperaba ver a modo de capricho, y un par de tomas más por ahí que pudieron haber sumado a la película. Destin Daniel Cretton llegó a declarar que existió un corte cercano a las 2 horas y 50 minutos. El corte final dura aproximadamente 2 horas y 24 minutos, por lo que casi 26 minutos de material fueron cortados. Esto puede ser un acierto o un error dependiendo de qué tipo de material se trate. Pero si fuese en su mayoría material que incluye a la actividad de Spider-Man, sería mucho mejor haberlo dejado. No porque sea poca, sino porque es el mejor aspecto que se ve valorado de cara a otras críticas que he visto en internet e incluso personas de confianza que considero su opinión bastante imparcial. Yo sé que quieren ver un video acerca de todo esto, así que denme tiempo. Todo el material eliminado lo voy a recopilar y traerlo en un video. He leído sus comentarios y claro que trabajaré en ello. El Clan de la Mano siento que está metido ahí argumentalmente con calzador porque tienen cero personalidad, son completamente planos y una vez que lo pensé así ya no pude dejar de verlo de otra manera. Están ahí solo para justificar las escenas de acción que un antagonista como Jean Grey no puede darle al prota. Eso sí, por nada cambiaré la escena donde Peter finalmente asume y acepta sus mutaciones, convenciéndose a sí mismo de que es tanto Peter Parker como Spider-Man, y haciendo así el hermosísimo Tornado Web. Pinche se nota hermosa. La participación de Bruce Banner no me pareció suficiente y quiero explicarte por qué. Peter busca al Dr. Banner porque sabe que ha logrado con éxito suprimir a Hulk a través de un dispositivo, pero al momento de abordar la situación, Bruce solo le dice a Peter que sí, que efectivamente es posible anular o aislar genéticamente la parte arácnida, dejando solo los aspectos positivos de la mutación. Pero nada más que eso. Eso y que le advierte que si muta, pues sería muy peligroso y ya. Cosa que Peter técnicamente ya sabía. Banner solo le confirmó que eso que él quería hacer, pues sí se podía. Entiendo que de alguna forma tenían que introducirlo para después Hulk apareciera, pero como mínimo creo que pudieron haberle dado la oportunidad de que Banner ayudara de forma altruista a Peter, proporcionando más información acerca de su condición, que bien pudo haber sido utilizada la fórmula de la relación que Spider-Man tenía con Kurt Connors en distintos medios, del tipo, claro, te ayudo a Spider-Man porque un chico que tú conoces me dijo que te ayudara, se llama Peter Parker y pues yo con mucho gusto te voy a ayudar. Esta situación es muy conveniente, sí, pero ya ha sido usada en los cómics y series, no lo veo como un recurso difícil de asimilar como espectador. Al final fue Eve, la inteligencia artificial de Peter, la que le dio su diagnóstico a nivel genético. Puta, más rota que ChatGPT. Me hubiera gustado que limitaran a Eve solo a hacer un apoyo técnico más que médico, y dejar ese pequeño apoyo extra de dar a conocer su diagnóstico y la posible solución a sus mutaciones a través de un chip inhibidor a Bruce Banner. Eso hubiera ayudado muchísimo a su participación. Hulk también me quedó un poco corto, la verdad. Y esto puede ser muy subjetivo, pero siento que 2 o incluso hasta 1 minuto más en pantalla me haya sido suficiente para justificar que nos vendían esta pelea como algo verdaderamente épico en la película. La forma en la que Spidey detiene a Hulk tampoco me ha convencido del todo, pues algunos entendieron que Hulk se detuvo porque recuerda a Peter como en los cómics, pero otros entienden que se detuvo porque lo reconoció como el chico que le hizo la consulta de las mutaciones en la universidad y que por tanto le estaba haciendo daño a casi un niño. Yo de cualquier modo veo como una posibilidad muy frágil ambas, pues si fuera porque Hulk recuerda a Peter, la verdad que pues poco contacto tuvieron en la saga antes de No Way Home, prácticamente nulo, por lo que veo esto como una escena sin peso emocional, sinceramente. Si fuese porque Hulk o Banner recuerdan al chico que le hizo esa consulta tan rara en la universidad, tampoco lo veo como una situación de peso, porque me parece casi imposible considerando que la voz en ambas situaciones es muy diferente, ni siquiera porque se le ve un ojo a través de la máscara a Spider-Man, que me parece que es un frame
10 de 10 también. Puedes ver cierto terror en Peter al enfrentarse al gigante Esmeralda. Que dicho sea de paso, que Spider-Man le haya aguantado unos golpes directos a Hulk es increíble. Ya lo de que Hulk se mira al espejo enojado y siendo justamente lo que debe ser considerado un monstruo, es algo que sí veo como algo de peso en el personaje, porque es algo que lleva cargando desde su primera aparición en este universo. Pero me habría encantado que en todo caso Spidey lo derrotara con el ingenio de cargarlo con mucho peso en los escombros y un golpe fulminante que lo mandara a dormir, pero qué sé yo, hay gente que prefiere la versión que vimos y ya está. Eso es lo que a mí narrativamente no termina de hacerme sentido. Y ya que hablamos de personajes que aparecen poco y que se vendieron mucho, ¿qué onda con Boomerang, Tarántula, Ramrod, Tombstone? El único que siento que fue aprovechado fue Scorpion, pero los demás, ¿con qué derecho salieron en la merch, bola de cabrones? Y no me malentiendan, están increíbles sus diseños y me encanta que aparezcan en la cinta porque al final son enemigos de Spider-Man sí o sí, pero es justo por eso que me duele que hayan aparecido tan poco en la cinta. Al final, ninguno de ellos tuvo un verdadero peso en la trama. Y de Ramrod me lo esperaba, era como el enemigo de la semana, y así se nos vendió desde el principio, pero siento que los demás se marcaron un rino a lo de Amazing Spider-Man 2. Mejor ni me lo hubieras presumido que estaba en la cinta, loco. Que con esto, por cierto, ya son dos cosas en común con esta cinta. Spider-Man ignora los coches manejados por la ciudad que terminan siendo aplastados o empujados por el tanque, y nos venden un villano, o en este caso varios villanos, que terminan por apenas verse en pantalla. Por cierto, ¿recuerdas que dije que por nada cambiaré la escena de los ninjas con Spider-Man en la prisión? Bueno, imagina que varios de estos villanos estuvieran libres y que vapulearan a Spidey en la prisión hasta que suelta el tornado web. Nah, tremendo. Pero bueno, tampoco está tan mal que solo hayan sido ninjas zombies sin voz ni personalidad, al menos desde el aspecto técnico y visual. Esto de la ausencia de los villanos se echa un poco más en falta cuando llega la sorpresa de la cinta. Bueno, sorpresa, entre comillas. Jean Grey. Sadie Sink es una estupenda actriz que no deja de ser una excelente adición al reparto, pero sinceramente no termina de convencerme como la antagonista de la cinta. Perdónenme, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Mira, ordenemos las cosas. William Metzger o Bill Metzger evidentemente es el villano de la película, pero es Jean Grey quien carga con el peso verdadero de ser la antagonista. Sinceramente pasé toda la película esperando que alguien estuviera controlando o influenciando a Jean Grey en su toma de decisiones. Jean Grey es un personaje fantástico y de mucho renombre en Marvel y sobre todo dentro de los X-Men, pero que me hayan quitado la oportunidad de ver un verdadero villano de Spider-Man enfrentándose a él por razones personales de uno contra el otro, realmente lo echo de menos. Siendo honesto, al principio pensaba que Marvel y o Sony le habían dicho al director y a los escritores, mira, haz lo que quieras hacer con Spider-Man mientras que sea una buena película, pero queremos que Jean Grey sea la antagonista y que cuente su origen, porque será parte importante del MCU cuando Secret Wars termine. Pero resulta que Destin Daniel Cretton, el director, reveló que la presencia del personaje en la cinta no fue una imposición, sino una petición hecha por el equipo creativo. No fue una imposición, fue una petición. Nosotros la pedimos, le dijo a The Wrap. Creo que aquí aplica perfectamente el meme de la vida es bella, pero puede ser mejor. Venga, que al final Mr. Negative estuviera detrás de todo, ¡fua! Hubiera sido joya. O incluso Thompson aprovechándose de su deseo de venganza y tratando de tumbar a Damage Control porque prácticamente le estaba sacando de la nómina a los villanos que contrataba para acabar con Spider-Man, quien ya tenía un tiempo siendo un dolor de huevos, hubiera sido un poco mejor. Repito, no es que sea un mal personaje Jean Grey, pero la película desde mi punto de vista pudo haber sido mejor sin un X-Men o un villano de X-Men como el problema más grande de una película de Spider-Man. O sea, sí, en resumen, pues está bien, pero como que pudo haber sido mejor, como que no me termina de llenar esta idea. Y no deja de ser raro que un personaje de los X-Men sea presentado en una película de Spider-Man y que tome tanto tiempo en pantalla. Que sea el antagonista, no sé, es que es algo que incluso desconcertó un poco a dos fans de los mutantes con los que tuve el placer de hablar, a modo de testear que no solo fuera una inconformidad mía, aunque eso habla de los buenos términos que tienen actualmente Sony y Marvel. Lo del VMAX al principio me pareció un poco XD, la verdad. Sí fue como, nah, no mames que eso es el VMAX. Pero ahora que me he relajado con eso y la he visto por segunda vez, me doy cuenta que solo es un recurso narrativo que está ahí y ya está. Tampoco es para llorar o para morirse. Y como puedes imaginarte, tampoco fui muy fan de la forma en la que se detuvo a Jean, sobre todo tomando en cuenta que es la segunda vez en la película que algo se resuelve con el poder de la empatía, que acá, a pesar de sus conveniencias, funciona mejor que con Hulk. A ver, me explico.
Peter le da acceso a Jean a su mente y es a través de un recuerdo con May que Jean entiende por qué Peter es quien es, tanto con como sin máscara. La conveniencia argumental es que Jean tenía cierta necesidad afectiva de una madre, cosa que experimentó a través del recuerdo de Peter con May. Pero sí, a pesar de lo hermoso que es este recuerdo, no deja de ser un momento muy... Yo antes era como tú. Que repito, acá calza mejor que con Hulk, pero uno de mis amigos me dijo una verdad que me recordó que recientemente hubo otro antagonista que fue vencido de la misma forma, Sentry de Thunderbolts. Y luego viene Hulk en Brand New Day de forma similar y finalmente Jean Grey de forma totalmente parecida a Sentry. No estoy en contra de que esto suceda, pero hacerlo 2 veces en una película y con Thunderbolts como una de las entregas más recientes me deja con un sabor repetitivo en el paladar. Entiendo que el mensaje de la película sea a través de estos dos personajes que enfrentan pérdidas importantes en sus vidas, pero el ignorarlos y suprimirlos no sea la solución. Prácticamente son polos opuestos en cuanto a su toma de decisiones acerca de un problema de perder a alguien querido. Pero bueno, todo esto para mí se hubiera resuelto si hubieran puesto un verdadero villano de Spider-Man, con intereses por destruir a Spider-Man al frente. Encuentro raro que introduzcan con tanta anticipación a Jean y con tanto tiempo en pantalla, siendo que la película de los X-Men no se asomará hasta, no sé, 2028 o 2029 como mínimo. Espero que sea explorada antes para que mínimo valga la pena este sacrificio que otra vez volvemos a pagar los fans de Spider-Man. Como cuando sus villanos eran gente que Stark dejaba sin chamba a costa de forzar las conexiones de este universo con el arácnido. Bueno. Recuerdos de Vietnam. Ned y MJ vuelven, sí, pero le restan tiempo en pantalla, sobre todo a Ned, quien ofrecía la comedia más pedorra posible en la primera trilogía. Acá ya no resulta molesta su presencia. MJ ya está y, como ya mencioné, no resuelve todo con el poder del amor, lo cual también se agradece y rompe con lo que esperabas. Pero ese saludo final con Ned que parece recordarle quién es Peter... no sé, no me parece convincente. No sé si sea malo o bueno, pero solo no es convincente para mí. No culpo a las personas que piensan cómo pudo haber sido una película sin ellos dos. La verdad que en el papel suena bien, pero ya no me quiero quebrar la cabeza con eso. Por lo menos fueron personajes bien llevados en la cinta, supongo. Como ya dije antes, la escena del exterior del hospital es sencillamente mi favorita. Casi lloro la verdad, pero no llegué a tal punto. El tornado web también fue una escena tremenda. Los balanceos, Peter viendo el atardecer casi al final, Punisher cargando a Spider-Man a los Civil War y Peter mostrando una total resistencia contra Jean a pesar de estar rotísima, me mama. Son mis partes favoritas de la película. El mensaje acerca de la soledad también me parece importante y uno que cae en mente de cualquier espectador de cualquier edad. Spider-Man Brand New Day me parece la mejor de las 4 cintas protagonizadas por Tom Holland. Claro está que no contiene la magia de tener a los 3 Spider-Man juntos, pero todo lo bueno que tiene la cinta es gracias a Spider-Man y a Peter Parker, y eso cuenta muchísimo para mí. Creo que en muchos sentidos, tanto visuales como narrativos, Marvel Studios y Sony entendieron que menos es más. El guión lo dice, el traje lo grita y el tratamiento de Peter Parker y Spider-Man lo confirman. Para mí es un sólido 8.5 sobre 9 como calificación. Antes de que alguien me lo pregunte en comentarios, no creo que sea mejor que Spider-Man 2, pero me da gusto que entre en debate, porque se nota que es una digna contrincante Spider-Man Brand New Day, la cual se merece todo el éxito que está haciendo. Esto difícilmente pase algún día, puesto que la saga de Raimi cuenta con una ventaja totalmente única. Además de simplemente ser buenas películas de Spider-Man y solo de Spider-Man. Su ventaja era que estas películas no necesitaban estar conectadas al futuro de ningún universo compartido. Se preocupaban por el ahora y nada más. Es por eso que por lo menos la saga de Raimi es, o por lo menos se siente como una saga casi intocable. Aún así mantengo mi mente abierta ante nuevas entregas y siempre esperando poder ir a una sala de cine a disfrutar del héroe que me ha enseñado muchísimo durante toda mi vida. No importa quién esté debajo de la máscara, siempre trataré de disfrutar al máximo a este personaje. Al final, Brand New Day sí es una buena película que no decepciona, que pudo ser mejor como casi cualquier otra cosa en el mundo, pero que cumple muy bien con sus intenciones. Su servidor quedó satisfecho, salvo a los detalles que ya mencioné, pero siento que toda persona con más de 2 neuronas vivas ha podido disfrutar y aceptar que es una buena película de Spider-Man. Ya, güey, ya. Acéptalo. Está chida. No llore. Tardé en traer esta reseña principalmente porque tuve que reiniciar el guión, porque cuando comencé a grabarlo parecía que me centraba demasiado en los aspectos negativos de la cinta, y no podía permitirme eso. La película es bella en muchos sentidos, pero no perfecta.
Pero bueno, esta es solo mi opinión, si no estás de acuerdo no pasa nada, déjame la tuya en comentarios, dime qué te pareció a ti la película y qué le pondrías o qué le quitarías, los estaré leyendo. Como siempre, yo soy su amigable vecino Chate Robbie, muchísimas gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima.